Hora de Aventura es mucho más que un dibujo animado infantil, es una epopeya posapocalíptica disfrazada de una fantasía surrealista y colorida. Hoy vamos a hablar sobre Hora de Aventura, un análisis a los personajes que me parecen los más desarrollados. Para empezar, vamos a hablar del escenario y el tema posapocalíptico. El mundo de es un mundo mágico y es resultado de un evento catastrófico, el cual es la guerra de los champiñones. Vamos a hablar del legado de destrucción. La serie utiliza la fantasía para disfrazar la realidad de una catástrofe nuclear. Los mutantes, los habitantes de como el Dulce Reino y los restos tecnológicos como las ruinas que Finn y Jake a menudo encuentran son las evidencias silenciosas. Luego, la fragilidad de la paz. La paz en es precaria, por así decirlo. Gran parte de la historia del Rey Helado, Simon Pretikov y Marceline abordan el dolor y la memoria de este evento, introduciendo temas complejos como el trauma, la pérdida de identidad y la inmortalidad como una maldición. Y luego el ciclo, que es el final de la serie, que surge una historia que es cíclica. El mundo eventualmente será destruido y renacerá, haciendo que las acciones de los personajes sean importantes no para detener el fin, sino para dar sentido en lo que vendría siendo el tiempo que tienen. El desarrollo de los personajes y relaciones. El corazón de la serie radica por sus personajes, quienes desafían los arquetipos clásicos. Los personajes vendrán siendo Finn el humano, pasada de ser un niño ingenuo y heroico a un joven que debe lidiar con la complejidad moral y la ansiedad existencial y la búsqueda de su propia identidad, su linaje, el significado del ser el último humano. Aprende que ser un héroe no es solo pelear, sino sentir y aceptar el dolor. Luego está Jake el perro. Inicialmente el alivio cómico se convierte en la figura paterna, el ancla emocional de Finn. Representa la aceptación incondicional, la filosofía zen, y más tarde se enfrenta a la madurez, la familia y las preguntas sobre su propia existencia y poder cósmico. Luego está la princesa Chicle, que vendría siendo Bonnie. Es una científica brillante, benévola, pero hay un lado oscuro de control, miedo y casi inmortalidad científica. Encarna la tensión de la razón y la emoción y la carga de la responsabilidad de la inmortalidad y de gobernar. Y luego Marceline, la reina vampiro. Su arco se centra en el manejo del trauma de la guerra de los champiñones y su relación con su padre y con Simon. Es una exploración profunda de la ira reprimida, la maliciosa y la eventual curación a través de la amistad y el amor. Los temas filosóficos y psicológicos que se toman al abordar la serie es la identidad y el propósito. ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué estamos aquí? Finn, en menor medida, Vimo y exploran en continuidad estas preguntas, especialmente a través de la reencarnación y las cadenas de vida, por así decirlo. Luego el libre albedrío versus el destino. Personajes como Glow o el dios del caos y la disarmonía surgieron como fuerzas cósmicas incontrolables. Sin embargo, los personajes encuentran significado al elegir el amor, la amistad y la bondad, incluso frente a la inevitabilidad. La madurez y la infancia de Finn. El crecimiento de Finn y su pérdida de su brazo demuestran la madurez que a menudo procesa su dolor y que implica la pérdida de aceptación en sí, que al final se ve despedida en la niñez del protagonista y una transición hacia una nueva era. El estilo visual y narrativo surrealista. La estética y la forma de contar la historia de Hora de Aventura son claves para su punto éxito. Por ejemplo, el lógico del sueño. La serie a menudo opera bajo la lógica del sueño. Eventos bizarros, transiciones abruptas y criaturas extrañas no necesitan una explicación racional. Es lo que permite a la serie en sí explorar emociones complejas de manera abstracta. La narrativa modular. Muchos episodios funcionan en cuentos de hadas independientes, pero contribuyen a la mitología central más grande, creando un equilibrio perfecto para la satisfacción episódica y la épica larga duración. Luego el diseño de personaje. El diseño simple y a menudo adorable contrasta incompletamente con los temas oscuros. El estilo cartoon suaviza el impacto de los conceptos aterradores o tristes, haciéndolos accesibles. Dividiremos la historia en dos áreas claves para un análisis completo: cómo surgió la serie, y profundizaremos en la mitología que inventó. La historia, producción y evolución. La serie fue creada por Pendulum Ward
Y comenzó en una idea muy simple y explotó con complejidad. En el origen, 2007 y 2010, el cortometraje piloto, que se hizo la serie, el cortometraje de 7 minutos con Nick Jones, presentaba a Finn, en ese entonces llamado Penn y Jake, en una aventura simple. Luego se buscó un estilo de dibujo para combinar la acción, por así decirlo, con lo sensible y surrealista, el humor de la animación clásica de los webcomics. Y luego la Edad de Oro y la madurez temática, la expansión de la mitología. A medida que se avanzaba el equipo de guionistas, incluido Adam Muto, quien es que se convirtió en el showrunner, comenzó a introducir elementos de continuidad y complejidad, introducción a la guerra de los champiñones, la de Simon y Marcy, o el enfoque de relaciones como la de Bonnie y Marceline, y la identidad de Finn. Y la transición del legado, que vendría siendo el cambio de liderazgo, el cierre de la historia principal, que fue con Globe, y Adventures Times Distant Lands, que es como 4 especiales largos que sirvieron como epílogo, enfocándose en personajes claves distintos en sus distintos futuros, como Vimo, Marceline, Bubble, que vendría siendo la princesa Chicle, y la reencarnación de Finn y Jake. Luego, la historia ficticia de U y la mitología. La historia dentro del universo de Hora de Aventura en sí es tan importante como la aventura de Finn y Jake. Se divide en 3 partes principales. La era antigua y cósmica, que vendría siendo, la serie establece la existencia de unas cósmicas malignas, siendo Lich la manifestación de la aniquilación, y Glow la encarnación del caos y la desarmonía que existe desde el principio de los tiempos. El cometa, un cometa que parece como cada milenio ha influido en sí en la historia de la Tierra. El primer cometa catalizador trajo vida y caos. Finn es la reencarnación de una entidad vinculada a este cometa, y su propósito a menudo es enfrentarse a Lich o a Globe. Las primeras semillas, los primeros humanos y la creación de civilización antes de la guerra. Y luego la guerra de los champiñones, que este es el evento que forma el mundo de O, que es el suceso que ocurrió aproximadamente hace 1000 años antes de la serie, que fue una guerra mundial que devastó la civilización humana. Las consecuencias: la erradicación mutó la flora y fauna, creando la mayoría de los habitantes de U, como el Dulce Reino o la Gente de Fuego, y los residuos radiactivos crearon slime o mutantes. El Rey Helado, Simon, era un humano experto en antigüedades que antes de la guerra encontró la corona mágica. Al usarla, al salvar a la niña Marceline, perdió gradualmente la cordura y su identidad, convirtiéndose en el Rey Helado. Su historia es la ventana más emotiva del trauma de esa época. Y luego está la era de U, que el nacimiento de los reinos tras las guerras, formarse establecimientos de reinos. La princesa Chicle es una de las fundadoras de la civilización moderna, creando un dulce reino y sus habitantes. Luego Finn y Jake son los héroes de esta era. Finn es el último humano y Jake es un ser mágico. Juntos protegen a los reinos que amenazan internas y externamente, a menudo enfrentándose a legados olvidados de los champiñones. Y el fin de la era, que es la batalla final contra Globe, y el renacimiento posterior que marcan el fin de esta era. Luego están 2 personajes que me parecen muy interesantes, que es el origen humano de Simon Petrikov. Antes de la guerra de los champiñones, Simon Petrikov era un antropólogo y experto en antigüedades, bondadoso y excéntrico. Comprometido con Betty, a quien amaba profundamente, tenía objetivos. El objetivo maldito: descubrió la corona mágica, que es como que lo volvía loco, ¿no? La corona le daba poderes de hielo, que cambio exige un precio, que es la pérdida de la cultura y el ser borrado de la identidad. Y la desaparición de Betty. La primera vez que usó la corona asustó a Betty hasta que el punto de desaparecer. Un trauma lo persiguió incluso bajo los efectos de la locura. La supervivencia y paternidad temporal. Durante la guerra de los champiñones, Simon fue uno de los supervivientes de la Tierra. Junto con Marceline, Simon encontró y cuidó a la pequeña Marceline entre las ruinas posapocalípticas. Utilizó
esporádicamente para protegerla de uno de los peligros del mundo destruido, sacrificando trozos de su propia mente en pedazos. Y la última despedida. Eventualmente la corona tomó control total y en el último momento de cordura Simon se despide de Marceline, consciente de que nunca más volvería a ser el mismo. Este sacrificio es el corazón de su mito. El personaje del Rey Helado. Es un personaje que se convierte en un personaje infantil obsesionado con secuestrar princesas. Su locura como defensa es su locura con su armadura contra el dolor insoportable de haber perdido todo, o sea, razonablemente la supervivencia de Marceline, su obsesión con su amor original por Betty. Luego vamos a hablar un poco de la princesa Chicle, que es la que carga de la inmortalidad de la ciencia. Ella fue quien generó la creación del dulce reino. La inmortalidad por diseño es una esencia, es mágica, y el chicle es sensible y consistente de reorganizar la estructura molecular, lo que otorga una vida extraordinaria y una larga, que vendría siendo unos años, 1000 años similar a U. Fundadora de la civilización, que ella creó el dulce reino, evidentemente. Tenía una tensión entre la ciencia fría y el miedo al control, y a su vez la relación con Marceline. Su relación es fundamental para el desarrollo de ambos personajes, forjada a través de siglos. A lo largo de los siglos, la princesa Chicle y Marceline han sido amigas, parejas, y han tenido rupturas y reconciliaciones. Esta historia de larga duración es un testimonio de que el amor a través del tiempo y el cambio, y el equilibrio. Marceline, que es emoción, pesado y caos, ayuda a equilibrar la razón y el futuro y el orden, enseñándole a relajarse y aceptar la vulnerabilidad, a su vez que le da estabilidad y un ancla a Marceline. Y bueno, esto vendrá siendo como en el análisis que hice a Hora de Aventura. Me pareció sumamente interesante Hora de Aventura, no solo por su historia, sino por su manera de expresar y su manera de contar la historia. Así que nada, los dejo con un fuerte beso y nos vemos. Chao, chao.